Muy buenos días, queridos amigos y amigas del canal. En esta ocasión os voy a enseñar a preparar una receta que en mi casa en Navidad nunca falla. Son unas carrilleras estofadas con vino de Oporto y con un toque especial. Le vamos a añadir unos dátiles. Para comenzar a hacer la receta vamos a poner una olla con aceite y que esté bien caliente. Y en ella vamos a marcar nuestras carrilleras que tendremos previamente salpimentadas. Esta receta también la podéis preparar con carrilladas de cerdo, pero yo siempre utilizo carrillada de ternera. Yo los voy a hacer en olla express. Si lo hacéis en olla normal, tardará más tiempo en cocinarse. Ahora, a continuación, os diré los tiempos de cocinado. Una vez tengamos bien marcadas ya todas las carrilleras, vamos a bajar el fuego al 7. Le vamos a añadir unos ajos. Como podéis ver, yo lo que he hecho es con el cuchillo chafarlos un poco. De esta forma sacarán más aroma. Le vamos a añadir el puerro. No hace falta que lo cortéis en trozos pequeños, porque luego vamos a hacer una salsa reducida y lo que haremos con la verdura será colarla. También le añadiremos un par de zanahorias. Las vamos a cortar también en trozos grandes. Pondremos un poco de apio, un tomate maduro cortado en 4, y lo vamos a pochar durante 5 o 10 minutos. Cuando hayan pasado los 5 minutos de pochado de la verdura, vamos a desglasar el fondo de la olla con nuestro vino de Oporto. También le añadiremos un poco de carne de pimiento choricero. Si no tenéis carne de pimiento choricero, podéis añadirle un poco de pimentón dulce. Le pondremos 2 ramitas de canela y unas hojas de laurel. Vamos a poner las carrilladas cubriendo la verdura. Le vamos a añadir el jugo que han soltado de reposar, un poco de salsa de soja oscura. Con esto conseguiremos darle un tono oscuro a nuestra salsa. Y ahora lo cubriremos con caldo de ternera. Si no queréis usar caldo de ternera, podéis utilizar caldo de verduras o el caldo que más os guste. Eso sí, nunca utilicéis caldo de pescado. Ahora, una vez cubiertas con el caldo, lo que haré será subir el fuego y esperar a que llegue. Una vez comienza a hervir, vamos a bajar el fuego y lo vamos a tapar con la tapa de nuestra olla express. Si la hacemos con la olla express, tardarán 45 minutos. Si las hacéis en olla normal, serán unas 3 horas. Si utilizáis carrillada de cerdo, serán de 35 a 40 minutos, pero la de ternera son de 45 a 50 minutos. Una vez el silbato se levante y empieza a sonar, a partir de ahí contará el tiempo de cocción. Una vez haya pasado el tiempo de cocción, vamos a dejarlo hasta que la válvula deje de echar vapor. Como veis, ahora está echando vapor, entonces cuando ya deje de echar vapor, podremos abrirla y seguir con el siguiente paso. Una vez nuestra olla ya no tenga nada de vapor en su interior, las vamos a destapar y vamos a sacar nuestras carrilleras. Ahora lo que haremos será sacar todas las verduras del caldo y dejaremos el caldo totalmente limpio. Una vez tengamos el caldo limpio, vamos a quitarle el aceite que está en la superficie de la salsa. Una vez tengamos el caldo totalmente limpio, vamos a encender nuestro fuego a fuego alto para que empiece a hervir. Vamos a añadir las carrilleras de nuevo a nuestro caldo y le vamos a añadir los dátiles. Como podéis ver, los dátiles yo los tengo ya cortados y sin hueso. Están cortados en cuartos. Ahora lo que haremos será cocinarlas hasta obtener una salsa que sea un poco densa, porque queremos glasearlas. Una vez tengamos reducida la salsa, mirad qué espectáculo. Es una receta que queda fantástica. Es muy importante que controléis el punto de sal
porque al reducir la salsa puede ser que os quede salada. Mirad qué blanditas son y qué ternura. La salsa la podéis dar el punto que vosotros queráis. Si queréis reducirla un poco más, la podéis reducir. Incluso si queréis dejarla más líquida, con este mismo caldo se hacen unos arroces espectaculares. Y como siempre, para darle un toque de color y un poquito de alegría, vamos a añadirle un poquito de cebollino. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado el vídeo y recordad, si os gustó el vídeo, darnos un gran like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo, amigos. Hasta pronto.